Hola lectores, bienvenidos a un nuevo café literario. Mi nombre es Angélica de los Santos y coordino Proyecto Lectores por Pasión. Hace tiempo teníamos ganas de platicar acerca de una novela que empezó a salir muchísimo en Instagram y demás, en Facebook. Entonces, la idea siempre es traerles novedades y toda la literatura que se pueda compartir para los nuevos lectores y para quienes están buscando siempre qué leer. Está con nosotros Ana García Bergua y Alfredo Núñez Lanz y vamos a presentarles Waikiki. Bienvenidos a los dos. Gracias, nosotros encantados de Bienvenidos. estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Proyecto Lectores por Pasión. Va a estar con nosotros nuestra compañera Fanny. Hola Fanny, buenas noches también. Hola, buenas noches a todos. Y bueno, como les platico, vamos a hablar de esta novela y en un ratito vamos a empezar entonces con las semblanzas. Si te parece, Fanny, adelante. Claro que sí. Buenas noches. Primero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es todo un placer conocerlos, al menos de esta forma. Voy a empezar a hablar un poquito de ustedes para las personas que nos están viendo. Bien, tenemos a Alfredo Núñez Lanz. Él ha publicado cuentos, crónicas, ensayos y reseñas en revistas como Literal, Letras Libres, Lubina, Tierra Adentro, Casa del Tiempo y demás. Él fue el ganador del certamen internacional de relato breve en Cáceres, España. Es cofundador de Textofilia Ediciones, autor de los libros Soy un dinosaurio, Veneno de abeja y El pacto de la hoguera. Es becario del programa Jóvenes Creadores del FONCA en el área de novela en 2014 y 2016. En 2018 obtuvo el Premio Nacional de Novela Histórica Ignacio Solares para obra publicada. También fue ganador del Premio Nacional del Periodismo Gonzo 2021 y escribe mensualmente la columna El Cuarto Placer en la revista Literal. Gracias. Asimismo, tenemos a Nagadores del Arte. Obtuvo en 2013 el Premio Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su novela La Bomba de San José. Premio Nacional de Narrativa Colima 2016 por La Tormenta Hindú y otras historias. Según José de la Colina, su obra es realista, humorística y fantástica. Un triple mestizaje que en pocos escritores suele ser afortunado y en ella sí que lo es. Entre sus libros se encuentra Púrpura, Pie de Página, Isla de Lobos, Rosas Negras y Leer en los aviones. Ha sido traducida al inglés, francés, alemán, esloveno, italiano. Ha publicado en diversos medios y actualmente escribe en el diario Milenio la columna Usos y Costumbres. Y también colabora en Literal Magazine y Letras Libres. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes. Y una extensa carrera, los dos. Tenemos mucho orgullo de que estén aquí platicando con nosotros. Y me gustaría empezar por eso. Generalmente a los lectores nos gusta saber cómo es que empieza todo esto de las letras y de escribir. Siempre creo que en el fondo los lectores tenemos ahí un escritor dormido, a lo mejor no tan dormido, y nos hace mucha ilusión saber cómo es que empiezan ustedes. Entonces, Alfredo, ¿te parece bien que nos platiques? Empezamos por ti, que nos platiques un poquito cómo es que llegas a publicar la primera vez. ¿Qué nos puedes decir? La culpa la tienen unas cortinas. Eso es, vaya, de por qué escribo o desde dónde escribo. Hace un tiempo nos pidieron a algunos escritores narrar un poco cómo fue que empezó este proceso y ahí lo cuento. Y es que tengo una abuela materna genial y muy fantasiosa, que de hecho para dormirnos cuando éramos niños, a mis primos y a mí, que éramos unos niños bastante rebeldes, pues nos hacía cuentos basados en unas cortinas que estaban estampadas con animales del bosque. Concretamente había un venado, un conejo, mariposas, en fin, había toda una serie de animales en esas cortinas. Era el cuarto de los niños en casa de la abuela. Y pues ella de pronto inventaba, si empezaba a narrar, por ejemplo, Bambi, hacía mezclas porque ya se caía de sueño y lo que quería era dormirnos, entonces pues más bien de pronto Bambi se transformaba en la Cenicienta y de ahí saltaba al gigante egoísta y bueno, era una mezcolanza de narraciones populares, entonces yo más bien creo que aprendía a escribir
imaginando así, de manera muy azarosa, muy aleatoria y por parte de la oralidad, o sea, como mi abuela me narraba oralmente. Y siempre ha sido una gran contadora de historias, es muy platicadora, entonces yo creo que de ahí también viene, yo creo que por eso, por mi mamá. Ahora que hace como unos 2 años cuando publiqué El Pacto de la Hoguera, hace como 3 más bien o 4, ya todo se me cuatrapean las fechas, eh, mi mamá encontró y me enseñó uno de mis primeros escritos en el 91 que se llamaba La invasión de las ratas. Y era un cuentito, pero ya pegado en hojas esquelas como si fuera libro. Entonces yo, la verdad, hasta me sorprendí, no me acordaba de eso. Y yo creo que los libros como formato desde siempre me impresionaron. Y bueno, pues también de niño jugábamos a que teníamos una biblioteca con mis primos, con todos los ejemplares de Calvin y Hobbes y de Mafalda. Y leí mucho cómic, esa es la verdad. Pero también cuentos clásicos de Oscar Wilde, como El gigante egoísta, El príncipe feliz. Entonces, yo creo que de ahí viene. No sé si esa era la pregunta. Sí, sí, es como el comienzo. Muchas gracias, Alfredo. Ana. Pues yo tuve mucha suerte porque en mi casa había muchos libros. Mi padre era investigador de cine, era historiador del cine mexicano. Y en la casa había libros pues de muchos tipos, había novelas, había libros de cine, por supuesto, con fotos que nos parecían muy interesantes. Pues había como muchos periódicos, los domingos traían todos los periódicos, porque mi papá, como pues él era periodista también, escribía sus críticas de cine, pues teníamos todos los cómics de todos los periódicos. Antes los periódicos, no sé si te llegó a tocar, tenían monitos todos, entonces también yo era una gran lectora de cómics y pues siempre tuve como muy cercana la narrativa. Y mi papá era muy novelero, yo creo que eso lo compartía conmigo y me regalaba novelas. De niña me regaló las novelas de Tom Sawyer, de Huckleberry Finn, de Mark Twain, las de Dickens, que yo sufría como perro leyéndolas, pero era feliz. Y siempre fui muy novelera. Y de alguna manera cuando me puse a escribir, pues así por curiosidad, también escribí un cuento de adolescente de un monstruo que salía de las coladeras y atacaba la ciudad. Y pues luego ya estudié teatro, pero me ganaba la escritura, siempre me ganó, y esto de narrar historias, ¿no? Muchas gracias. Entonces, ambos podría decirse que a partir de la lectura y porque finalmente eran historias narradas también, pues es que nace por ahí el gusanito de escribir. Gracias. Claro. Fanny. Muy bien. Bueno, hablando un poquito sobre toda su trayectoria, ¿cómo sintieron un poquito el cambio del estilo de escribir, en este caso la bomba de San José y El Pacto de la Hoguera, a este tipo de lectura, de este tipo de libro? ¿Quieren que Sí, no sé si quieres los dos si quieres tú específicamente? primero. Bueno, para respetar el orden. Sí, pues, por ejemplo, en mi novela El Pacto de la Hoguera, yo narro una época que son los años 30 en el contexto de Tomás Garrido Canaval. Y creo que eso nos hermana a Ana y a mí el gusto por la novela histórica. A los dos nos entusiasma mucho la novela como un instrumento, el único que se ha creado hasta ahora como para poder viajar en el tiempo y revivir a veces con mayor nitidez y detalle, pues momentos muy específicos de la historia, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, me encantaba esa época de los años 30, pero por pensar en mi bisabuelo que huyó
de Tomás Garrido Canaval, un dictador de Tabasco. Ya ven de dónde vienen los dictadores. Y bueno, sí, pues Tomás Garrido Canaval fue un dictador y tuvo un periodo como gobernador muy extenso, porque después tuvo sus gobernadores títeres. Y entonces, la primera novela justo rescata esa época en donde había también, pues, un fuerte movimiento paramilitar que fue comandado por él, que se llaman los Camisas Rojas. Entonces me interesaba mucho eso y en ese sentido, pues, siempre ha permanecido en mí ese gusto por viajar en el tiempo a través de la escritura. Creo que eso también lo comparten los lectores. Cuando leen un libro histórico, pues también pueden viajar en el tiempo, imaginarse y hacer su propia época, ¿no? Entonces, ese aspecto me parece fascinante de la novela histórica. No tanto buscar la verdad de los acontecimientos que ocurrieron o, digamos, narrarlos tal cual, sino más bien qué pudo haber ocurrido allí. Entonces, en ese sentido, pues, El Pacto de la Hoguera es y no es una novela histórica porque sigue a dos personajes que crecen juntos y por motivos ideológicos se separan en un contexto de un gran adoctrinamiento militar y también un gran adoctrinamiento ideológico. Entonces, me interesan también mucho los puentes entre lo político y lo íntimo, y en ese sentido, pues creo que por eso ahora con Waikiki nos dio a Ana y a mí por entrar de lleno al mundo del cabaret, que es una época bien bonita de México. Es la época justo del mambo, también de la gran expansión de la ciudad, porque es el sexenio de Miguel Alemán, el cierre del sexenio de Miguel Alemán. Es un año clave, 1951, que es el año en el que se desarrolla Waikiki, y es una época muy interesante porque justo es el año previo a las elecciones, lo que nos está pasando ahora, ¿no? Entonces, pues es como compartir de alguna manera, eh, digamos, un momento, ¿no? Un momento muy especial de cambio. Y pues justo nos interesó mucho el crimen de Sumui Kei, una bailarina exótica que fue asesinada de manera brutal en aquella época, y nos inspiramos en ese acontecimiento, porque en realidad no es tal cual la narración de los hechos como ocurrieron, ¿no? Fue más bien la inspiración que tuvimos Ana y yo para escribir esta historia. Sí, sí, pues yo tengo ya varias novelas pues que se sitúan en diferentes épocas. Siempre me ha gustado como indagar con la novela pues sobre la vida de las mujeres, especialmente en distintas épocas, ¿no? En Isla de Bobos, que bueno, fue la tragedia de la isla Clipperton, de un grupo de soldados y sus esposas que se quedaron ahí varados que durante la revolución, que los dejaron ahí, no fueron por ellos. Y pues también cómo les fue a las mujeres en esa historia. Y La bomba de San José, que es una novela pues que tiene mucho humor y sucede en los años 60, el año de la minifalda y el agogó y todos los cambios de la Ciudad de México en ese momento, ¿no? Y también una mujer, una ama de casa que se libera un poco, ¿no? Que se revela ante un marido publicista que le trae una actriz a vivir a la casa y pues cómo va a ser. Entonces, bueno, siempre indago un poco en la vida de la gente, los detalles, cómo visten, qué sienten, qué mentalidad tienen, a qué se atreven, a qué no se atreven. Y todo eso siempre me ha interesado mucho. Y justo en Waikiki, pues queríamos hacer una novela policíaca, que pues mis novelas a veces tienen como un poquito de policíacas, pero así hacerla declaradamente, Alfredo y yo como que fue lo que nos atrajo más de lanzarnos a un género que no habíamos abordado, cada uno por su lado, y
y explorar un poco cómo podía ser esa Ciudad de México de los cabarets, cómo podían ser estos personajes que se nos ocurren, que trabajaban en los cabarets, del ambiente artístico, la policía, cómo eran, digamos, diversos grupos sociales en los años 50. Y bueno, pues fue una experiencia muy, muy distinta por un lado, y por el otro, pues yo creo que fue de enriquecer pues lo que los dos habíamos venido trabajando cada uno en sus novelas, ¿no? Sí, yo agregaría nada más una cosa, que hicimos un thriller, digamos, no tan a la usanza, porque este es un thriller cómico. Es muy divertido. Y normalmente el género del thriller es bastante solemne, ¿no? Entonces aquí, pues más bien decidimos hacer pues un experimento. Sí. Muchas gracias. Para las personas que se acaban de conectar, estamos hablando de Waikiki y este fue publicado en el 2022, octubre de 2022, por Grupo Planeta. Entonces aquí está, y le doy las gracias a Mariana por la gestión. Muchas gracias. Les voy a leer. Está el perro. Me permiten tantito. Bueno, déjenme leerles los primeros saludos que tenemos acá. Vences Guillén dice, buenas noches, los saludo desde Chihuahua. Gabino López también, buenas noches, gracias por regalarnos su tiempo y el trabajo. Saludos desde Michoacán. Gisela Aguilar dice, buenas noches, saludos desde Puebla. Qué interesante el título del libro. Ruth Espinosa dice, hola, buenas noches, los saludo desde Sonora. Berenice Tapia, buenas noches, bienvenidos, saludos desde Bronzeville, Texas. Matt Bass se reporta aquí, buenas noches, dice saludos desde Zacatecas. Sitzi González dice qué padres anécdotas de su comienzo. Ise Ramírez, buenas noches, saludos a todos desde el Estado de México. Ludi también los saluda desde la Ciudad de México. Patti García desde Tamaulipas y Galileo Galilei hasta ahorita desde Puebla. Entonces, bienvenidos a todos los que se están conectando y bueno, vamos a continuar con la novela. Adelante, Fanny. Ok, bueno, entonces, de entrada tenemos a Waikiki, que es también conocida como la casa de todos, porque no discriminaba a nadie. Todos podían entrar a divertirse un buen rato ahí. Cuando Angélica me dice, oye, tenemos aquí la presentación, este libro, yo no lo conocía, soy un poquito más aficionada al terror, pero dije, claro, lo empecé a leer. Eran 4 hojas y Dios no lo pude soltar. Me encantó este libro, se lo recomiendo a todos. Como nos comentabas, Alfredo, por lo general la novela policíaca, la novela negra, tiene un poco temas solemnes, más oscura, cruda, puede ser, pero aquí me reía, bueno, es que mi personaje favorito es Esmeralda, entonces pues me hacía reír, o sea, yo estaba leyendo y de repente soltaba las risas, entonces pues me gustó muchísimo este libro. Lo primero que llamó mi atención fue la narración. Retrata la fiesta interminable, los excesos y sobre todo el baile, que le entraban muy bien todas estas chicas, y todo esto que reinaba en el México de los años 50. Como tal, no estaba yo muy familiarizada con toda esta época. Me hizo querer investigar, busqué fotos de cómo era el Waikiki por dentro. Era increíble, era espectacular. Incluso encontré videos, estuvieron los Panchos tocando ahí. Fue increíble, me ayudaron porque pude investigar un poquito más de esta fiesta interminable que tenían ahí, pero ¿cómo fue para ustedes la investigación de Waikiki? ¿Cuáles fueron las fuentes que ustedes tuvieron que consultar, tanto para retratarlo también, de contarme que había 190 mesas por dentro, que cuántos sinceros tenían, cuántos sacaborrachos y todo lo que consistía en dar una fiesta en la noche? Sí, bueno, pues igual en el mismo orden o lo rompemos. No, como guste, como les llegue la inspiración. Sí. Ya, pues hicimos 2 tipos de investigación. Una que sí fue completamente ir a las fuentes. Íbamos a una biblioteca que es preciosa, se las recomiendo a todos cuando puedan visitarla en el Centro Histórico, la Biblioteca Lerdo de Tejada.
Es un lugar realmente muy bonito con murales de Vladi que a todos los amantes de los libros yo creo que les va verdaderamente a fascinar. Y allí fuimos a ese lugar porque en la Hemeroteca Nacional te prestan más bien, pues todo es a través de microfilm. Y aquí realmente pudimos ver los periódicos de la época en su tamaño real. O sea, libros de este tamaño, enormes, con las planas de los periódicos, claro. Y pues pudimos ver los anuncios de, por ejemplo, las películas que se ofrecían en ese año, los otros cabarets, los otros espectáculos, y nos dimos cuenta que era un México realmente poblado de cabarets. Ya lo había dicho por ahí Carlos Monsiváis, que ese sexenio había sido de mucha rumba y exceso. Entonces, bueno, pues nos dimos a la tarea de investigar, por un lado, de esa manera, ¿no? Yendo a las bibliotecas, consultando los periódicos de la época, por supuesto también las diferentes versiones que había alrededor del crimen, porque fue un crimen no resuelto, el crimen de Sumuy Key. Hubo muchas versiones encontradas. La policía le dio carpetazo a la investigación. La hermana de Sumuy Key, esta bailarina exótica, que fue Margot Su, la dueña del Teatro Blanquita durante muchos años, nunca creyó en la versión oficial. Entonces también consultamos otras que andaban por ahí. Hasta la tigresa dio su propia versión del acontecimiento. Tampoco. Sí, entonces imagínense, sí fue un trabajo por un lado documental, pero yo creo que lo más divertido fue ver tanto cine de la época de oro del cine Sí. mexicano, ver el cine de Tintán, volver a admirar esos bailes exóticos de Ninón Sevilla, de María Antonieta Pons, en fin, de todas las clásicas rumberas del cine, volverlas a ver, pues sí fue muy lindo. Y concretamente ver las películas en las que participó Sumuy Key, que fueron 4. Y de hecho, esas 4 participaciones en el cine, solamente en una habla. En las demás, su participación es solo el baile. Y era una mujer muy interesante porque hechizaba a través de su baile, encantaba a todos los que la veían. No era necesario que hubiera un diálogo o un sketch propiamente teatral, era el puro baile. Entonces se pintaba el cuerpo de plateado y hacía estos pases elegantes, que además era considerada una bailarina exótica porque a diferencia de las rumberas, ella bailaba ritmos orientales. Las otras, las rumberas, bailaban ritmos afrocubanos. Entonces ella era una exótica, ahora sí que en todos aspectos, ¿no? Y en ese sentido, pues también usaba muchos elementos teatrales que realmente nos fascinaron a Ana y a mí. Sí. Sí, pues fue ver esas películas, ver a Resortes bailar el mambo, ver la locura del mambo y del cha-cha-cha y de todo lo que significó. En los periódicos leíamos las notas de los cronistas de espectáculos, escandalizados y fascinados. Por lo mismo, ahí de hecho hacemos una nota al principio del libro, ¿no? Que habla del asesinato del Katmandú. Y sí como que tratamos de recuperar el sabor de la época, toda esa locura que había en la ciudad de noche, ¿no? Y de día, como era una ciudad, pues en algunos aspectos todavía muy provinciana. En otros era una ciudad donde comenzaba la modernidad, ¿no? En la época en la que se empezó a construir la Latino, la Torre Latino, la ciudad universitaria. Fueron como grandes íconos, digamos, del México moderno, pues que empezaban a surgir y había otros aires, empezaban a ver mucha comida norteamericana, hot dogs, waffles, todas estas cosas en los restaurantes. Entonces nosotros también, pues a través de toda esta documentación, pues de los periódicos, las películas, las novelas, porque también releímos un ícono de la novela policíaca mexicana, que es El complot mongol de Rafael Bernal,
y por como hay chinos en nuestra novela también, pues venía muy a cuento. Incluso la novela de José Emilio Pacheco, las batallas en el desierto, también sucede en esa época y no sé si la conocen nuestros amigos, pues realmente es una novela que habla de esta ciudad, aunque él se centra más en la colonia Roma, que es la historia que él cuenta, sucede ahí. Pero pues sí, realmente fue una delicia indagar en todas estas fuentes y tratar de recrear pues un México que ya se fue, pero que durante mucho tiempo fue gran parte de la imagen de México, ¿no? Este cine de la época de oro, estos emblemas de lo moderno en México, pues eso perduró mucho tiempo. Y pues había... Teníamos espectáculos de exportación, o sea, eran de un nivel impresionante. También otra cosa que a mí me gustaría mencionar es que a quien también leímos y que a mí al menos fue una relectura muy gozosa, porque siempre un libro se disfruta en diferentes etapas, ¿no? Cuando uno lo lee por primera vez hay una emoción, pero cuando uno vuelve a ese libro que ya es clásico, también encuentras cosas distintas. Y yo me reencontré con un olvidado de la literatura mexicana, con Agustín Yáñez, Ojerosa y Pintada. Qué gran novela es esa, Ojerosa y Pintada, que es de un ruletero, o sea, un taxista, que iba por la ciudad y todas sus experiencias con los distintos usuarios pues, de su medio de transporte, ¿no? De su coche. Sí. Sí, también. Algo que me llamó mucho la atención, porque no necesita ser como de esa época, porque bien lo han dicho, siempre hemos visto películas de Tintán en algún momento, ese cine estuvo muy presente hasta hace muy poco, ¿no? Ya cuando empezaron todos los canales de streaming, demás que se ha hecho, pero por mucho tiempo estuvimos viendo este gran cine. Entonces, cuando empieza a leer Waikiki, te das cuenta de lo rico que está todavía en vocabulario, en expresiones, te mencionan canciones, te mencionan muchos actores que estaban en esa época, ¿no? Tongolele, demás. Y entonces está muy bien ambientado, que esa es parte de la investigación que se hizo, ¿no? Por eso digo muy bien logrado, porque no necesitas ser de esa edad para familiarizarte. Me gustaba cuando se expresaban, es que estaba muy suave, lo que ahora sería, ay, no sé, como que qué buena onda o algo así, ¿no? Podría ser. Entonces sí, es ahí el reflejo de esa sociedad. Muy bien. Me gustaría también preguntarles cómo es que nace este proyecto. Yo imagino, si de por sí es difícil hacer o escribir una historia y tú vas decidiendo qué hacer y qué no hacer, ya ponerte de acuerdo con otra persona que piensa a lo mejor completamente diferente o no, porque debe haber coincidencias, pero platíquenos por favor cómo llega ese momento en que deciden los dos hacer este proyecto de Waikiki. En una comida, estaban viendo alguna película, no sé en qué momento, porque siempre se tiene como muy presente cuándo fue, ¿no? ¿Nos podrían platicar? Sí, yo otra vez en el orden. Orden más, Alfredo. Este, pues Ana y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Ahora les puedo compartir una anécdota muy bonita. Fíjense que nos conocemos gracias a que Ana me dio un aventón. Hace muchos años yo era estudiante de la licenciatura en letras y bueno, en una de las clases Ana fue invitada, era una clase de título rimbombante que se llamaba Perspectivas de la literatura mexicana contemporánea, y la maestra invitó a Ana para dar una plática sobre una novela suya que en ese momento, bueno, creo que cada grupo hizo equipos y cada equipo iba a leer alguna de ellas. Ya estabas promocionando o por lanzar la de Rosas Negras, sí. Entonces yo estaba estudiando, creo que fue como quizá de los últimos semestres de esa materia. Y total que invitaron a Ana, en ese momento tenía una revista de literatura y arte, y bueno, pues me acerqué con Ana
porque me encantó su novela Púrpura, además. Y le dije, fíjate que tengo este proyecto, una revista que hacemos los estudiantes de la licenciatura. Y era un proyecto muy bonito porque realmente fue un espacio de exploración, esa revista, que fue la revista Textofilia. Y Ana nos regaló un cuento. Y digo nos regaló porque realmente fue muy generosa con nosotros y nos dio un cuento muy lindo que se llama La Media Hora. Y bueno, fue realmente a partir de allí que nos hicimos amigos, luego nos íbamos a desayunar, pero todo fue porque en realidad cuando me acerqué con Ana, ella me dijo, oye, yo voy para Coyoacán, ¿no vas tú para allá? Le dije, pues sí. Entonces nos fuimos juntos todo el camino platicando de libros y de anécdotas y de cosas, y desde entonces, sí. Pues hemos, pues hacemos proyectos, nos inventamos cosas, eh, Hemos impartido talleres hemos de narrativa impartido juntos. talleres. El eh, gimnasio narrativo. Sí. bueno, 2 libros de cuentos míos los editó Alfredo en Textofilia, ya convertida en editorial. Él fue el editor de La Tormenta Hindú, que por cierto sacó un premio ese libro. Y, y pues estábamos, la historia del Waikiki empezó con que Alfredo estaba muy deprimido porque acababa justo de sacar el parto de la hoguera y me dice que tenía depresión postparto. El pacto de la hoguera, depresión postparto diría yo, ¿verdad? Y entonces, y me dice, ¿y tú qué haces cuando acabas un libro? Le digo, pues empiezo otro. O sea, es la manera. No hay otra, ¿no? Siempre a un proyecto pues sigue otro y otro. Y, y fue un poco así que empezamos que me dijo que él quería escribir un thriller, ¿no? Y le comenté, ay, pues a mí también se me antoja, es algo que siempre he querido hacer, un thriller. Y ahí estuvimos, ¿desde qué año, Alfredo? Porque 2016. 2016, porque sí le dije, búscate algo que haya pasado en el siglo XX, búscate una época, algún asesinato, algo, y qué tal que nos metemos a esa época y hacemos la novela. Y Alfredo encontró el asesinato de Sumui Kei y, y pues estuvimos investigando con tiempo porque siempre teníamos otros proyectos, cada quien, otras cosas que hacer y trabajo y tal, pero fue la pandemia la culpable de todo porque con la pandemia dijimos, no, pues ahora sí ha llegado el momento de sentarnos a escribir el Waikiki y ahora sí que en parte por Zoom, en parte reuniéndonos en un café de Coyoacán que nos gusta como centro de operaciones, pues con las mascarillas y todas las cosas, pues armar la escaleta del libro, el esquema, irnos intercambiando capítulos. La verdad es que pues a mí me salvó la pandemia en una parte pues el Waikiki, porque era como escaparse, ¿no? A otra época, a otro lugar. A mí igual, porque uno no se podía reunir, no podías tener fiestas, no podías ver amigos, no podías ver a familia, no podías hacer absolutamente nada. Y en cambio en la imaginación, pues estos bailan el mambo, hacen boogie boogie, Están por toda la ciudad disfrazados. andan por toda la ciudad disfrazados estos dos personajes. Entonces sí, como que toda la diversión que en ese momento a lo mejor no podíamos tener justo para ser muy conscientes del momento en el que estábamos, pues la volcamos allí, yo creo. Pero también había unos cuantos capítulos ya en el 2019. Creo que eran 3 o 4. Y ya cuando empezamos de lleno en la escritura, sí fue en el 2020. De tal manera que yo creo que fue a principios del 2021 o algo así, cuando ya había un borrador. Y bueno, lo rehicimos, o sea, sí, fue un libro al que le pusimos mucho cariño y mucho tiempo también, porque pues sí, vaya, el proyecto era demandante por la parte histórica, pero también por la parte de que encontráramos las voces, que encontráramos a los personajes.
Sí, Y Yo hubiera pensado que cada uno tenía una voz, la voz de Esmeralda, pero entonces se los fueron intercambiando, o sea, fueron trabajando así, uno y uno, o sea, o sí tomaron. cada uno creó una voz, digamos, ¿no? Alfredo creó la voz de Mario, de los capítulos de Mario, y yo la de Esmeralda, pero cuando acabábamos cada capítulo, se lo dábamos al otro para que Para continuar. hiciera cambios y lo que le gustara y criticara y todo, pues todo el tiempo estábamos, pues ahora sí que En comunicación. trabajando en el texto. sí, fuimos muy rigurosos porque, por ejemplo, los dos tenemos una obsesión compartida, que es, yo creo que por las repeticiones de palabras, por el ritmo de la prosa nos importa mucho a los dos, a Ana y a mí. Entonces, leemos mucho en voz alta también lo nuestro. O sea, y bueno, nos hemos leído también mutuamente desde hace tiempo. Entonces, una de las obsesiones en común yo creo que era esa, ¿no? Que fuera una prosa sí ligera, porque no podía ser para nada algo abigarrado, puesto que estos dos personajes pertenecen al mundo de la farándula y además una de ellas, Esmeralda, pues es una cabaretera, ¿no? Casi, o sea, vaya, es una bailarina, pero de cabaret. Entonces, pues tenía que tener esa chispa de ese ambiente. Y Mario, por otro lado, pues es alguien que llega de un pueblo inventado a la ciudad, que además es la época donde ocurre mucho esto, ¿no? El crecimiento de las ciudades es desmedido, también porque pues mucha gente llega de otras partes y bueno, pues a trabajar en búsqueda de una vida distinta. Y en el caso de Mario, pues es un personaje que tiene un gran secreto. Bueno, muchos secretos. Yo no creo que tenga uno, tiene varios. Y entonces su Entonces, identidad poco a poco va. perdón. Ay, no, perdón, perdón. Sigue, por favor. Pues, mi pregunta iba un poco entre estos dos personajes. ¿Siempre fue pensado en que Esmeralda fuera la contraparte de Mario? Porque si bien los dos vienen huyendo de algo por razones distintas que conllevan a la familia, pero siempre fue pensado que fueran como que la contraparte, porque bueno, Mario viene de Yuxle, es humilde, es trabajador, viene en busca del tío, que pues no lo ayuda, con todo y los tamales que le traía le dice no. Y Esmeralda, que también viene huyendo, pero ella es fuerte, ella es peleonera, pero pues no se deja de nadie. Entonces, yo siempre los vi como dos contrapartes, como si vienen huyendo, vienen de lugares humildes, pero son como la contraparte. Siempre fue pensado así, que uno fuera más tranquilo y la otra fuera un poquito más tremenda. Pues empezaron a ponerse así, sí los hicimos un poco así, ¿no? Como que se complementan finalmente, ¿no? Los berrinches de Esmeralda y Mario, pues que es más melancólico, es enamoradizo, pero tiene su carácter, también tiene su fuerza, ¿no? Y una de las cosas que une a estos dos personajes es que son dos ilusos. Sí. O sea, son dos, pero iluso entendido como aquel que tiene la enfermedad de la ilusión, ¿no? O sea, ellos tienen las grandes ilusiones, por ejemplo, Esmeralda de convertirse en una estrella, no solo del cabaret, del cine, o sea. Sí. Mario pues también tiene grandes ilusiones y expectativas de la propia ciudad, entonces los dos de hecho de alguna manera son un par de ilusos, pero porque toda su imaginación y pues sus aspiraciones a veces también empiezan a chocar muy fuerte con la realidad y los va poniendo a cada uno pues en su sitio, ¿no? Y a Esmeralda se lo dicen por ahí, ¿no? Que era una ilusa. Entonces Sí. decía, ¿no? Que no sabía cómo tomarlo, pero, pero sí se lo dijeron.
Me gustaría, antes de las preguntas, Fanny, pedirles a los autores si nos pudieran leer un pequeño fragmento, algo que nos quieran compartir, para que también los lectores se empiecen a enamorar más de la historia. Entonces, si se acaban de integrar a la transmisión, estamos hablando de Waikiki. Y tenemos con nosotros a Ana García Bergua y Alfredo Núñez Lanz. Entonces, ya saben que preguntas o comentarios para los escritores, ahí directamente ya los vamos a leer también. Pues, Ana, tú ya tienes tu fragmento. No, ya lo tienes, en lo que tú lees el tuyo, yo También algo que de verlo, nada más de la vista te enamoras de la portada. Ojalá ahorita nos puedan platicar qué tanto hubo intervención de ustedes en esto. Ah, no, en realidad eso se lo debemos a nuestra editorial Planeta. Amigos de Planeta. Muy bonita. Increíble. Sí, sí, Editorial Planeta hizo una labor de arte muy bonito pues para el libro, sí, la verdad es muy bonita la portada. Sí. Y por cierto que el Cabaret Waikiki estaba en Reforma número 13, enfrente del periódico Excelsior, entonces allí iban los periodistas a redactar sus notas, o después de redactar sus notas, o para inspirarse a redactarlas, a ver a las ombliguistas, que era, así les decían, las ombliguistas porque enseñaban el ombligo. Wow. También pues es la época de las ficheras, por supuesto, que de hecho pues en el Waikiki las fichas tenían una W. Una W, así es. Sí, era todo una estructura bien elaborada, y también ahí lo que decían o lo que mencionaban sobre las bailarinas, también eran que ficheras, bailarinas. Y en el caso, por ejemplo, de Katmandú, ¿qué era ella? Bailarina también, así tal cual. Bailarina exótica, sí. Un poco como Sumuikei, ¿no? Inspirada en Sumuikei, esos bailes que hacía. Ya más producidos, ¿no? Y donde ella era la... Sí. Era la estelar que llegaba a cerrar, ¿no? Muchas veces. Exacto, la principal. Y ahí se habla también del patio. ¿Sí era el patio? Sí, de otros cabarets. El cabaret, que ese sí duró más tiempo, ¿no? Todavía me acuerdo que se presentaba, no sé, José José. Sí, ese es el mismo. El mismo, era un cabaret más fino, ¿no? Porque había como de distintas clases, ¿no? De distintos. Pero Sí, bueno. el recorrido que nosotros hacemos es por los cabarets que estaban en la colonia obrera, que también hacemos un recorrido por esos cabarets, que esos eran más, pues más populares, ¿no? Y por lo mismo, pues también eran bien divertidos. Yo creo que yo voy a leerles el inicio, ¿qué les parece? Sí, Un por favor. fragmentito del inicio, Claro. de la novela, pues igual puede ser para quienes todavía no la conocen, a lo mejor antojarles. La Ciudad de México huele a fruta podrida y el tío Lucio es un majadero. Se lo advirtió su madre mientras le ponía 100 pesos en la mano, los mismos que lleva Mario en el bolsillo del pantalón. En aquel momento, con la prisa por escapar, no pensó que acabaría ahí, afuera de la casa del tío Lucio, escuchando sus insultos. Muchas veces le había preguntado, ¿él sabe que voy para allá? Y ella le daba la misma respuesta, te va a recibir, y si se pone muy necio, dile esto, acuérdate de las lilas. ¿Cuáles lilas? Quiso averiguar Mario, pero ella le aseguró que no necesitaba saber más. Esta es una emergencia, mamá, no me voy de Yuxtle por gusto, le suplicó. El cabrón de Lucio me debe una, tú nada más dile que se acuerde de las lilas. Ya lleva un buen rato ahí, y aquella es su casa, Mario está seguro, pues antes de que le cerraran la puerta en la cara por segunda vez le vio los ojos. Eran igualitos a los suyos, color aguapuerca, y tenía las mismas pestañas de aguacero de toda la familia. Mario llevaba puestos los pantalones que se compró con su primer sueldo de telegrafista. Están como nuevos, pues solo los usa en domingo. No tienen ni 6 lavadas. Entonces el tío Lucio no me cerró la puerta en las narices por mi aspecto, se dice.
Además de los pantalones de fiesta, está estrenando sombrero. Quizás lo ofendió sin darse cuenta. Comienza a repasar lo ocurrido una vez más. Tocó el timbre con discreción, salió una señora muy despeinada a quien ofreció una sonrisa amable, le dio las buenas tardes y a pesar de que ella no le devolvió el gesto, le preguntó, ¿es casa de la familia Hernández? Muchas gracias. Ese es un pequeño fragmento y es en la voz de Mario. Mario. Y Bueno, ahora es un narrador omnisciente. y aquí va Esmeralda. No lo puedo creer. Vamos a bailar detrás de Pérez Prado y otros artistas de primer orden. Le pediré el autógrafo a Pedrito si lo traen. Ese sí que es guapo. Es muy emocionante. Claro que hasta adelante ponen siempre a las bailarinas cubanas. Esas la traen ganada. Pinches viejas, con el caderón loco que se cargan, no tardan en conseguirse un empresario, montar su propio número y triunfar. Sobre todo las rumberas. Parece que nacen meneando el chocolate. Se les mueve todo como si fueran molinillos. Y por más que les copies los pasos, tienen algo, un sabor especial para bailar que les sale de otra parte, no sé de dónde. Cuando lo averigüe, tendré mi propio show. Seré solista, una exótica como Tongolele. Ella tampoco necesita cantar para traer loco a todo México. Bailaré una danza que represente a una doncella azteca en el sacrificio y así le ofrendaré mi vida al baile, como quien dice, a ver si así se me voltea la suerte. Muchísimas gracias. Ahí un aplauso. Y muchas gracias. Siempre es muy Sí, bonito. bravo. Además, escucharlo en voz de los autores. Muchas gracias. Fanny, vamos a empezar ahora sí con preguntas y los comentarios que tenemos Claro. ahí. Adelante, gracias. Perfecto. Bueno, Marus Ayón nos comenta, ¿qué es lo que más les causó satisfacción de esta novela? Ay, qué gran pregunta, ¿verdad? Pues a mí que nos divertimos mucho y la gente se divierte con nosotros. Esto es muy bonito. Sí, yo también, yo creo que eso, la verdad es que a mí fue una novela que también, como lo mencioné hace ratito, me salvó emocionalmente, me permitió viajar a otra época en un momento pues tan duro, ¿no? Que vivimos todos. Entonces fue un proyecto que pues permitió eso, entonces le estoy muy agradecido. ¿Y qué otra cosa me gusta mucho? Pues que los personajes van revelando su identidad. Poco a poco. O sea, no solamente hay un secreto que es el crimen del Waikiki, también ellos mismos guardan secretos. Y a lo largo de la novela se van revelando. Sí. Y es Sí, como comentario extra. Ay, no. Perdón, Ángel. No. Como comentario extra. No. Adelante, Fanny, ya. Ok, muy bien. El arco narrativo de tanto la psicología como el desarrollo de los personajes se fue dando en dosis tan pequeñitas que no lo notas, pero al final se complementa perfecto. En Mario pasa desde cómo ve a Esmeralda al principio a cómo la ve al final, Esmeralda cómo empieza a aceptar desde a Katmandú, a Perla después de todo lo que pasa, no quiero dar spoilers, pero sí, el arco narrativo de los personajes fue una de las cosas que personalmente más me encantó, como el avance de su personalidad al ir pasando toda esta historia. Fue algo, bueno, yo lo disfruté bastante. Ay, muchas gracias, qué bonito comentario. Muy bien, bueno, vamos a leer otro. Mai GR nos comenta, ¿esperan volver a escribir algún otro libro en conjunto? Sí, pero eso depende de nuestros lectores, de ustedes. Si ustedes regalan el libro y bueno, lo leen, lo promueven, etcétera. Te va recomendando siempre. Sí, y ojalá que eso nos lleve nuevamente a UNIRE, porque desde el principio sí teníamos pensado que esta historia no quedara aquí. Oh, muy bien. Sí, la historia no termina aquí, nos quedamos al filo de la Dejamos unos página. hilitos sueltos. Ay, qué bueno. Perfecto.
Fanny, Muy bien, ¿sigue? porque sí, perfecto. Adi Domínguez nos comenta, buenas noches. ¿A partir de qué edad recomiendan el libro? Ay, pues, Fue ¿qué muy sé? sorprendente porque cuando fuimos a la Feria del Libro de Monterrey, tuvimos unos lectores de 16, 17 años y Ay, estaban qué encantados. sí. Entonces, pues la verdad, vaya, tratándose de un thriller, yo pensaría que era un poco más, digamos, en Familia. edades más avanzadas, pero no, pues de 16, 17 estaban muy, muy interesados. Entonces, yo creo que en ese sentido o sea, sí abarca varios públicos, ¿no? Puede ser, en Sí, términos desde luego no es para niños, por supuesto que no, pero digamos adolescentes ya un poco más grandes, ¿no? Ya 16, 17. que les gusten los Muy antros. bien. Ah. A la El edad donde baile les y la gustan los fiesta antros. perfecta. Es que antes eran cabarets, ahora son antros. Ajá. Yo tengo aquí, Sí. Adriana Barruecos, dice, buenas, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Tienen algún ritual al momento de escribir? Saludos desde Puebla. Ah, Wow. ¿cuál será? Yo apagar el celular. Sí, voltearlo, que no delata. Sí. No interrumpir. Entonces, y en el caso, por ejemplo, de esta novela específicamente, pudiera ser esa ida al cafecito que comentan o no Sí, sé. sí, algunos preparativos, ¿no? Bueno, Ese Yana y yo somos muy paneros, la verdad. A los dos nos gusta mucho el pan dulce. Es un horror. Una tragedia. por Así cierto. Pero como, así como aquí en el Wikiki todos van al café de chino y se comen sus chilindrinas, sí, pues pues ahí. Sí. Y también estoy el pan. May GR los saluda desde Morelia, Michoacán. Eh, También dice Greg Hernández, felicidades a los escritores. El nombre de Waikiki me hace recordar a un tío que me contaba de los cabarets de su juventud. Voy a leer el libro sin falta. Suena muy interesante la historia. Ay, muchas gracias, pues ojalá les entusiasme Sí, tanto pues como a yo, nosotros. yo creo que es un libro que a gente de muy distintas edades les puede gustar, ¿no? Tanto a la gente que recuerda esas épocas que le han contado, como a los jóvenes que se pueden divertir mucho y acercarse pues a esta historia, ¿no? También por ahí unos cuantos lectores nos han dicho que es una novela muy de corte Sí, cinematográfico, perdón. Y yo creo que es cierto porque sí hacemos un pequeño homenaje al cine de oro y al cine de rumberas. sí. Y bueno, pues también a esos temas que se trataban en esa época, sí, y con ciertos toques, claro, de nuestro mundo actual, ¿no? Además, porque te digo que tiene uno ya en la memoria nuestro cine mexicano. Entonces, muchas veces se hacían los cabarets, la misma época, yo creo, no sé, Fanny, ya si le tocó, pero la mayoría de No, no 40 mucho. en adelante, sí nos tocó estar ahí, ¿no? Vivir ese cine. Entonces, bueno, Fanny. Tenemos otro comentario de Gisela Aguilar que nos dice, cualquier libro que hable de tamales debe ser considerado parte de la cultura nacional. ¿Qué tanto de la personalidad de los autores tienen los protagonistas? Pues, Ah. pues, bueno, yo desde luego no soy bailarina exótica, pero sí me gusta mucho el baile, y sí me gusta mucho con toda la comida mexicana, la adoro, me parece sublime. Y le tengo como mucho cariño no sé si es por mi papá que hizo la historia del cine mexicano, entonces vio todas las películas pues tengo como un apego muy grande a pues a México, a esa parte de México, ¿no? A esta parte tan gozosa y tan disfrutadora y divertida.
Y yo por el lado de mi abuela también tengo esa parte de el amor a la ciudad. Hacíamos grandes recorridos por el centro porque mi abuela vivió en el centro histórico. Entonces a ella le tocó de niña vivir allí. Vivió sobre Correo Mayor, sobre unas calles pues que ya son clásicas de aquí, ¿no? Entonces sí, sí también hay un amor por la ciudad en este libro. Creo que también ahí pusimos a la ciudad con mucho cariño, la pintamos. Que además era una ciudad que tenía sus problemas porque se inundaba cada rato, había Sí, muchas... correcto. Sí, al principio de la novela pues hay una inundación. Sí. Sí. Muy bien, tenemos de Isela Ramírez. Qué bien suena el tema. ¿Tendrán alguna lista o referencia musical? Ay, Nos la han pedido y tenemos que hacerla, Ana. tenemos que Es hacer el nuestro. playlist, pero bueno, que ya nos lo han pedido, pero se nos olvida, se nos Hay que pasa. quedar de Sí tarea. tenemos que hacer. Pero bueno, conforme la vas leyendo, vas sacando muchas canciones y te darás cuenta que Pues, las ¿Cuál es? conoces, muchas te suenan y las puedes ir buscando sí, pues para ambientar, ¿verdad? Tengo así aquí es. de Gaby, dice, buenas noches, saludos a Ana y Alfredo, muy interesante su obra. La época y el tema que tratan ahora tienen el micrófono para contarnos las historias. Esperamos la segunda parte, muchas felicidades. También por Sí. aquí dice Minerva Abril, no son tamales, pero qué rica conversación por la pelada. También Matt Bass les pregunta si hay audiolibro o en qué otros formatos lo pueden encontrar. Sí, está en audiolibro. De hecho, también está disponible en Kindle, que de hecho me parece que Estefanía lo tiene en Kindle. Sí. Entonces, está en ebook. Lo que quiero decir es que está en formato ebook para varios dispositivos, no únicamente ese. Hay muchos dispositivos. Y está en audiolibro, en ebook y también en formato impreso, en la edición impresa. Todavía se puede conseguir en librerías. Pues está ahorita en todos lados, creo, bailando el mambo. Y ahí anda bailando el mambo, el Waikiki, sí. Y sí, el Oportunidad de... audiolibro está con unas voces muy simpáticas. Realmente los lectores, los pues, actores que leen el libro lo hacen muy bien. Y yo creo que esa buena química o esa lectura tan agradable viene también de ustedes, porque ha sido una noche que nos hemos reído mucho y se los agradezco. Es ligero, no es ligero el carácter y obviamente pues la escritura también tiene que serlo. Fanny, vamos cerrando entonces la charla. Claro, bueno, tengo una pregunta más de Matt Bass. Nos comenta, ¿les gustaría continuar escribiendo sobre asesinatos no resueltos en México? Ahí está muy bueno el tema, sí. Bueno, mientras no sean tan políticos, porque ya tanta política ya, ya marea. Pero no, sí, claro, siempre es un tema muy interesante. Sí, sí. A mí sí me gustaría, la verdad, escribir sobre eso. Sí, sí sería interesante. Que por cierto, en el Pacto de la Hoguera hay un asesinato, ahora que lo pienso. Pero no es un asesinato histórico. Pero es que ahora que lo pienso también en esa novela hay esos toques de thriller o de novela policíaca ya Sí, desde y entonces. hay, y hay asesinatos que, pues, que marcan época, ¿no? Y Sí, entonces, pues, bueno, Así que es. como los de Goyo Cárdenas, los de Goyo Cárdenas está pensando. que después él salió de prisión y se convirtió en abogado. Sí, sí. Es un caso excepcional de alguien que se redime. Sí, O el de Ahí, Miroslava, bueno, la muerte de Miroslava, que siempre fue tan misteriosa, ¿no? La actriz. la actriz, sí, que Pero unos no, piensan que es suicidio y otros que fue asesinato. que fue asesinato.
sí. Y muchos precisamente creo que por el morbo tal vez es que te vas a las películas, porque esa historia muchos la sabemos y dices, ¿quién era? ¿Quién era? Y siempre muy bonita, y te dice la película y vas a la película a verla, ¿no? Para ver quién era el personaje o la actriz. Yo quiero cerrar la charla, no sin antes, bueno, ahorita Fanny también, pero les pregunta Mine, ¿tiempos pasados siempre fueron mejores? Bueno, pues tendemos a idealizar el pasado, ¿no? Siempre es una tendencia, creo, humana. Eh, pero en realidad no es que sea tal cual mejor. Pues yo creo que cada época tiene sus pros y sus contras, sus áreas oscuras, muy oscuras, y otras áreas que fueron luminosas, ¿no? En el caso de los años 50, pues fue luminoso en las luces de neón que estaban en toda la ciudad. No, y además, bueno, claro, porque es una época muy bonita de una comedia muy ingeniosa en México, ¿no? La comedia que hacía Tintán, que hacía, bueno, Mantequilla, todos ellos, era un tipo de comedia, pues realmente ingeniosa. En algunos casos ya nos parecerá ingenua, pero en otros tiene su picardía, su doble sentido, su juego. Entonces, es muy bonito, pues esta labor de meterte en épocas. Y sí, también tenían sus lados muy oscuros, ¿no? Era una ciudad, pues es la ciudad de los olvidados de Luis Buñuel, ¿no? Esos barrios pues tan pobres y tan difíciles. Entonces, pues sí, no todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Como dice Alfredo, siempre hay claroscuros, pero claro, nos tranquiliza el pasado porque ya sabemos qué pasó. Aquí no sabemos qué pasó. Pero también eso nos mantiene como atentos a nuestro presente, ¿no? Y viviéndolo con mucha intensidad. Eso sí lo creo, que viendo nuestro pasado podemos reflexionar sobre nuestro presente. ¿Verdad? Sí. Sí. Muy bien. Berenice Tapia nos pone aquí, qué interesante, felicidades por su trabajo. Creo que todos nos sentimos así, bueno, al menos yo que ya leí el libro. Nuevamente les digo, me encantó el libro, no lo pude soltar desde el momento en que empecé a leerlo. Por siempre Esmeralda será mi personaje favorito. Espero con ansias la segunda parte, porque la verdad sí, al final, cuando pues ya ella está practicando para ser la princesa azteca, aunque no vaya a ser la principal en la noche, yo dije, no, es que yo necesito saber más. Me quedé con ganas de más. Y bueno, también hacerles la invitación pública a regresar con nosotros ya como conversatorio para que todos los lectores hayan leído la novela y discutir todos los pormenores con ustedes. Espero tenerlos pronto de regreso. Muchas Ay, gracias. claro que sí, será un gusto hablar de todo. Y fíjate que no tenemos la oportunidad, bueno, estamos en Puebla los que somos de presencial, pero ahorita con todos esos lugares que mencionan Alfredo y Ana, sería súper interesante hacer una reunión y después irte a caminar por todos esos lugares. Claro. Igual Sí. y nos escapamos Excelente. a Ciudad de México, por Sí, allá. yo apuntada. Ya nos robamos un rato a Ana y Alfredo. Me gustaría pedirles, ir cerrando, pidiéndoles sus redes sociales, si nos las pueden dar, para que sigamos muy de cerca todo su trabajo. Alfredo, La mía, mi Twitter es @nuneslans. Estoy en Twitter, estoy también en Instagram, que es @lans con Z, LANZ 27. Y en Facebook estoy así, Alfredo Núñez Lanz, pero ese es mi perfil personal. También pueden encontrar mi perfil de escritor que se llama El Pacto de la Hoguera. Así tal cual, El Pacto de la Hoguera, que es el título de mi novela. Sí. vamos, para dejar todas esas direcciones aquí en la charla. Ana, También en Facebook tengo mi página de escritora que se llama Ana García Vergo Escritora y mi página Ana García Vergo. Y ahí pongo mis artículos y todo eso. Tengo el Twitter es Vergoana,
Sí, así me lo puso el Twitter, Verguana. Y el Instagram, no me sé mi Instagram, pero Ahora te digo, si quieres, yo te digo cómo apareces. aparezco, ponen un nombre ya. Aparece como Vergua Ana García, todo junto. Vergua, con Ana B, García, todo Ah, al B revés. de bueno, Vergua Ana García. O Ajá, sea, 2 As. Aquí lo puedo poner en el chat si quieren. ahí es, sí. Y si no lo checo, Alfredo, también para que les deje yo la dirección, no te preocupes. Yo ahorita le checo, ya para que les pueda yo dejar toda la información, eso y algún link para que los lleve directamente a adquirir a quienes les haya interesado, que yo creo que a muchos lectores, Waikiki. Entonces, pues les quiero dar las gracias nuevamente por estar con nosotros y felicitarlos. De verdad Sí. es una novela que se disfruta mucho y les digo, si se quieren transportar a otra época, yo sé que los lectores nos gusta eso, los años 50, pues esa es la opción indicada. Muchísimas gracias. Con nosotros. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por bailar el mambo con nosotros. Sí. Cha, cha, cha. Muchas Gracias, Fanny, y a todas las personas que nos comentaron o les preguntaron a los escritores, pues muchas gracias. Nos vemos en otro café literario. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego, Angélica. Luego. Qué gusto.